a ver, sí. Voy a dar una noción más o menos de cómo de cómo pensé hasta el momento de hacer un control. Voy a tener que hacer los dos. Y los dos son parecidos, son parecidos de cierta forma. Lo que me gustaría que pensaran, aunque esto no es estrictamente necesario, yo el control lo hice todo con forma cartesiana, estos problemas, y salió. Eran lo suficientemente sencillos como para que saliera. Pero piensen como que las propiedades que son muy multiplicativas tienden a llevarse bien con la forma polar. Porque la forma polar, aquí estamos hablando del escribir un complejo en esta forma. Esta cosa como media exponencial, este tema de los ángulos y los módulos se lleva súper bien con la multiplicación, lo mismo que decir el cociente. Entonces, no es una mala idea, aunque no es estrictamente necesario, ojo, no es una mala idea, aunque no es estrictamente necesario, realizar la P1 con forma polar. Para que sepan, yo la hice en cartesiana, salió igual de bien, así que veamos la forma polar solo para dar un poco esa lección, digamos. Bueno, la voy a hacer en la dirección hacia la derecha, que es z sobre z conjugado en R. Bueno, primero para ese lado, usando forma polar, sea, suponemos que z es complejo, solo sabemos que no es cero, así que r a la i teta, en cuyo caso, ¿qué podemos hacer con el conjugado? Que vamos a querer dividir y vamos a tener que utilizar el hecho de que vamos a tener que utilizar alguna propiedad interesante con la división. En cuyo caso, z conjugado es r por e a la i menos teta. Eso es lo que ocurre cuando tú conjugas un número complejo, al menos con la forma polar. Así, bueno, voy a expresar el cociente y voy a tener que utilizar el hecho de que eso está en los reales. Bueno, z sobre z conjugado, eso es r e a la i teta, r e a la i menos teta. Lo bacán de la forma exponencial es que todas las propiedades que ustedes creen que se podrían cumplir, se cumplen. Como que está definido de una forma que respeta súper bien las propiedades de las potencias, entonces por mucho que esto parezca, como que parece abuso de notación, pero fue definido de tal forma, creo que pienses eso, Chris. La forma polar es una forma de denotar complejos como si fueran exponentes. Ahora, lo que quiero que pienses para intenciones de hacer problemas es que tiene todas las propiedades que creerías que tiene. O sea, trátalo como un exponente. Primero vamos a tratar de tratarlo como un exponente. Y ve muy bien lo que resulta aquí. Bueno, eso es e a la... O sea, hagamos ese abuso de notación de verlo como si fuera exponente. Cociente e a la i menos teta. Las propiedades de las potencias, si quisiéramos verlo de esa forma, nos dicen que los exponentes se restan. Lo que me queda es e a la i por teta menos menos teta, eso es 2 teta. Ya. Hasta aquí estamos trabajando a nivel de notación. Esto que nosotros creeríamos que se cumple, lo bacán de la forma exponencial es que está definida de tal forma que se cumple. Ahora, primero voy a hacer así como me gustaría que pensaran en la explicación conceptual de la forma polar, a veces le llaman forma exponencial, ¿no? Es que cuando yo digo e a la i teta, o sea, r por e a la i teta, quiero que pienses en esto, en el complejo que tiene módulo r y ángulo teta. Este es r por e a la i teta. Y existen formas, por supuesto, de convertir entre esto y cartesiana, pero lo bacán de esto, lo bacán de lo que te decía hace un tiempito, lo bacán de cómo fue definida es que se porta súper bien en el sentido de que cumple las propiedades de las potencias tal y como fue definida.
para más información o para hacer algo un poco más detallado, el apunte tiene esas propiedades y el por qué se cumplen pasando toda forma cartesiana. Eso es lo que puedo decir por el momento. Pero esto por ahora lo quería dar para intenciones de que fuéramos más o menos juntos en lo que estamos haciendo. Bueno, esto es el cociente entre z y z conjugada en forma polar. No he impuesto todavía la verdadera condición que me están diciendo. Me están diciendo que esto es un número real. ¿Qué puedo extraer yo de que esto, considerando ese dibujito que hice, qué puedo extraer yo de que esta cosa sea un número real? Vamos. Que seno más coseno, la forma polar, que sea igual a cero lo que la transformación de la forma polar, ¿o no? Perdón. ¿Qué era lo que habías dicho? Que se me fue un poco. Ay, perdón, se me fue el audio. ¿Qué era? Escucha, bueno. Es que había una forma de escribir ese exponente como coseno más seno, algo así, ¿o no? Sí, o sea, podríamos hacer coseno más i seno. Eso es, la fórmula de Euler nos dice que podemos escribir esto. En el fondo es un paso piénsenlo como trigonometría. Eso es todo lo que les está diciendo la fórmula de Euler, que esto sería coseno de el ángulo, 2θ, más i por seno del ángulo que es 2θ. Bueno, está bien este camino, voy a seguirme por este lado. El hecho de que sea un real me dice que entonces su parte imaginaria, que es esto, tiene que ser 0. Eso es porque no puede tener parte imaginaria porque es un real. Entonces obtengo una agradable ecuación trigonométrica que me entrega entonces que seno de 2θ vale 0, porque parte imaginaria de esto tiene que ser 0. Y bueno, solucionemos esto. Si el seno de algo vale 0, aquí tenemos que hacer nuestro círculo unitario prácticamente. Si el seno de algo vale 0, significa que ese algo está por aquí. Es uno de estos puntos que no tiene una altura. Así que, ¿qué puedo decir yo con respecto a 2θ? Es kpi. Es algún múltiplo de pi. Así que θ vale algún múltiplo de pi medios. Esto, por eso, esto como que tenía una forma, ¿no? Podríamos haber no pasado por la trigonometría, si quisiéramos, y tomar esto y decir, mira, si está en los reales, significa que su ángulo tiene que vivir, como tiene que ser o tiene que estar acá, o tiene que estar, voy a volver un poquito al dibujo. Su ángulo tiene que ser de tal forma que esté acá o acá. Entonces ahí tengo la misma condición que estaba acá. Pero bueno, hay formas equivalentes de verlo, así que podemos pasar por la trigonometría, eso no está mal. Es correcto, sí, era correcto lo que dice Sam, el ángulo tiene que ser 0pi, pero el ángulo no nos estamos refiriendo al ángulo que está, no estamos hablando de θ, estamos hablando de 2θ. Eso nos lleva a esto, por lo tanto, obtengo la condición para el platonismo. A lo que queremos llegar es a que su parte real vale 0 o a que su parte imaginaria vale 0. Pero fíjense, ¿cuál es el complejo? El complejo es r por e a la i θ. Entonces, ¿qué pasa si existen cuatro casos, existen varios casos, la verdad, pero si k es par, por decir algo, hacemos k
igual 2n, por ejemplo. Entonces el ángulo θ es 2n por pi medios, se nos va esto, y es un múltiplo de pi. Esa es la forma algebraica de decir, entonces, que la parte real de z, que z en el fondo vive en el eje real. Por lo tanto, su parte imaginaria es 0. Ya. ¿Qué pasa si k es impar? Bueno, 2n más 1 nos debería dar más o menos el mismo resultado. 2n más 1, así que θ es igual a 2n más 1 por pi medios. Pi medios. Y eso es entonces, se cancelan unas cuantas cosas, es n pi más pi medios. Así que entonces z vive, y se pueden hacer como la imagen mental de qué es lo que significa esto, ¿no? Es un múltiplo de pi, o sea, o está acá o acá, y cuando yo lo giro en pi medios, va a llegar justamente acá. Así que z vive en el eje imaginario. Imaginario. Por lo tanto, su parte real es 0. Cualquiera de los dos casos, alguna de las dos se cumple. Lo probamos probamos entonces que el O era cierto. Pero en realidad, más que la parte algebraica, lo que a mí me interesa, porque aquí es donde la gente me pregunta, pero ¿cómo se te iba a ocurrir separar entre el caso par e impar? Como de todas las cosas que podría haber hecho, ¿por qué hiciste eso? Mirando esto, piensen en cómo gira el número complejo. Si yo pongo puros múltiplos de pi medios, el tipo va a vivir acá, acá, acá o acá. Obligatoriamente. Por lo tanto, necesariamente en cualquiera de los dos casos, alguna de las dos partes tiene que valer 0, y eso es lo que me está diciendo, como que me está susurrando a la oreja, así como, oye, prueba el caso par y el caso impar. Esa es la intuición detrás de esto. Ok. Para que no nos pongan un 3-5, tenemos que hacer el caso anterior. O sea, tenemos que hacer la recíproca. Háganlo, como por favor háganlo. No, por honor a la tradición. Porque ya saben que tienen la experiencia de la sabiduría de la generación anterior diciéndoles que por favor lo hagan. ¿Cómo sería con la forma cartesiana? Buena pregunta, hagámoslo rápidamente. Supongamos entonces z ya no estaba en forma polar, lo vamos a poner como a más bi. Así que z conjugado. Bueno, eso es a menos b. ¿Quién es z partido z conjugado? Bueno, eso es a más bi partido por a menos bi. Aquí es donde multiplico por el clásico 1 conveniente para las divisiones. Eso es a más b y a más bi. Para que me quede la diferencia como que calculo la división en el fondo. Y eso es, bueno, a más bi, eso es cuadrado. No sé si es que me va a servir, creo que me va a servir a multiplicarlo después. Lo importante es que acá me queda a cuadrado menos bi cuadrado. El i cuadrado se va, entonces te queda b cuadrado. Y bueno, y una vez que hacemos esto, nos queda este número real. Voy a expandir lo que está arriba.
a cuadrado más 2ab y menos, menos b cuadrado. Eso te da con el i cuadrado igual menos 1. Partido por a cuadrado más b cuadrado. Ok. Y separemos en parte real e imaginaria, me imagino que no hace mal hacer eso. Y de ahí viene, ahí vamos llegando. La parte real es a cuadrado menos b cuadrado, eso partido por a cuadrado más b cuadrado. Más 2ab partido por a cuadrado más b cuadrado. Y ese es el número en forma, ese es el número en forma cartesiana. Si yo impongo que esta cosa esté en R, obtienes algo casi que más amigable. Entonces su parte imaginaria, que es 2ab, a cuadrado más b cuadrado, tiene que valer 0. Por lo tanto, el numerador tiene que valer 0. Así que a vale 0, en cuyo caso ganaste, su parte real vale 0. O b vale 0, en cuyo caso ganaste, su parte imaginaria es 0. Benja, ¿Sí? pero ¿lo hiciste de la misma manera de antes? O sea, hacia el mismo sentido, solo que cambiaste la forma. Sí, es lo mismo. Tomé el cociente, lo expresé de la forma que más me convino, hice álgebra, impuse la condición de que tenía que ser real, y fin. Eh, y saqué de esa condición lo que tenía que sacar. Ay, gracias. ¿Sí? Ignacio, sobre lo de multiplicar por esto. Esta es la forma en la que en general realizamos cocientes de números complejos, para quitarnos la parte imaginaria de abajo. No queremos eso. Queremos que quede un número real. Entonces, ten en cuenta que siempre vas a multiplicar por el conjugado de esto que está aquí. Eso es lo que nos hizo poder resolver el problema con más facilidad. Así siempre se calculan los cocientes de números complejos, así que te recomiendo revisarlo. Pero sí, aparte de eso, esto no tenía mayor dificultad. Benja, y esa expresión 2ab partido en a cuadrado más b cuadrado le vuelve hasta 0 porque se supone que a y b son reales, ¿cierto? Claro, sí, z es a más bi con a y b real. Ah, ya. Es la parte imaginaria en el fondo. ¿Y yo diría cómo especificar eso o lo puedo asumir? Siempre, sí. O sea, es que una vez que yo asumo esto, yo al tiro pongo estos como reales. Como que esa es la forma cartesiana definida. Ah, ya. Bueno, gracias. De nada. Benja, Sí. también tenemos que explicitar en cuyo caso A o B tienen que ser 0, pero no ambos, porque si no te queda el denominador 0. Claro, o sea, a priori tú puedes decir, es que en realidad necesitabas que ninguno de los dos fuera 0 desde un principio. Así que todo este rato estamos, como que esto es lo que está bien definido por enunciado. Así que, Bien, entonces, claro, como que técnicamente todos los pasos que hice necesitaban eso, pero tendría que explicitarlo. Creo que no, porque en ningún momento lo tuve que usar explícitamente, solo que ya lo tenía. Ya lo trabajé con una expresión que ya estaba bien definida antes. Sí, o sea, creo que no hace falta, pero si te quieres asegurar, lo puedes indicar. Pero está bien. Ok. Bueno, ahora probamos la otra. Cartesiana, ya que estamos, parece que les quedó gustando. Tenemos dos opciones, ¿no? O A es 0 o B es 0. Bueno, en el primer caso, o sea, recuerden la propiedad, ¿no? Era que si parto de esto, tengo que llegar a que z partido z conjugado real. A eso queremos llegar. Entonces, Ahí basta con que una sea verdadera nomás. es que me voy a tomar de los dos casos. Voy a decir, si pasa uno, se cumple, si pasa el otro, se cumple. Gracias.
Así que sí, eso. Basta con que una sea cierta. Bueno, aquí z es igual a más b i. En el caso 1, en el que a es 0, entonces, ¿quién es z partido z conjugado? Bueno, es... o sea, z conjugado es igual a menos bi. Si las dos son verdaderas, claro, es que me están diciendo que z es, por enunciado, por encima de mi implicancia. Me están diciendo que z no es 0. Entonces, este es un no exclusivo. Sí. Z cociente z conjugado, entonces si es que a es igual a 0, es igual a bi partido menos bi. Y eso debería ser un número real, ¿no es cierto? Qué agradable poder hacer esto. Eso es igual a i partido menos i. Técnicamente son menos 1, pero vamos a, vamos a hacer la clásica de los complejos. Multiplicar por esto. Esto es un poco redundante, ¿sí? No hace falta, pueden cancelarlo y. Pero bueno, eso es menos 1 y 1, eso es. Podían cancelar, no hacía falta racionalizar. Bueno, eso es un real. Así que si llegamos ahí se cumple. ¿Y quién es este? Bueno, si d vale 0, entonces esto es más sencillito. Z partido z conjugado es igual a más 0 partido por a menos 0. Eso es 1. Ya que a no es 0, por si acaso. O sea, nosotros asumimos que b era 0, entonces a no puede ser 0, así que este cociente que está acá vale 1. Que es un real, de modo que la propiedad se cumple. Z partido z conjugado está en R, fin. En forma polar también salía, en el fondo. Quizá el argumento iba a ser un poquito más elaborado, pero en forma polar también salía. Paso a la P2, la verdad. Aquí. P2. Bueno, esto también es un sí solo sí. Es esto. Demuestra que si es que pasa eso, entonces la real es igual a la imaginaria. Y viceversa. Sí, también tengo, o sea, esto es lo que les decía, como una propiedad multiplicativa en general se lleva bien con la con la forma polar, mientras que una propiedad aditiva puede no ser el caso, pero no es una mala idea intentar forma cartesiana. Quizá va a ser más fácil. Entonces vamos. ¿De dónde parto? Quiero partir de acá y llegar a que la parte real es igual a la parte imaginaria. Así que bueno, z menos i, z menos 1. Módulo z menos i igual módulo z menos 1. Ya que estamos con forma cartesiana, z es a más bi. Y esta vez no tenemos ninguna restricción, z es cualquier complejo. Qué agradable, eso significa entonces el módulo de a más bi menos i, así que b menos 1 i es igual al módulo de a menos 1 más bi. ¿No? Y aquí si es que no creerían que esto funciona, raíz de a cuadrado más b menos 1 cuadrado es igual a raíz de a menos 1 cuadrado más b cuadrado.
Esta es la norma así como euclidiana, así que puedo sacar ese tipo de módulo. Se ve feo, pero yo puedo quitar las raíces porque la raíz es una función inyectiva. Expando ese cuadrado, b cuadrado menos 2b, a 1. Aquí estamos con puros números reales, no se preocupen, los módulos no involucran números complejos, así que esto es un poquito más cómodo que eso. A cuadrado menos 2a, entonces más 1. Eso más b. Cuadrado. Bacán, todas las cosas que se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van. Menos 2b igual menos 2a. Siempre cuando usen forma cartesiana, esperen el momento en el que se les cancele todo, va a funcionar b igual a. Así que la parte real es igual a la parte imaginaria. Genial. llegamos a lo que queríamos llegar. Y aquí es donde sí, ahí me están llegando los recuerdos de Vietnam, porque yo dije lo que todo el mundo diría, si la parte, sí, ¿no es cierto? Como que si la parte real es igual a la parte imaginaria y z tiene la forma polar, entonces llego a que b es igual a a. Si b es igual a a, yo puedo multiplicar por menos 2 a ambos lados. Si yo puedo multiplicar por menos 2 a ambos lados, yo puedo sumar todos estos unos convenientes que están acá, o sea, todos estos ceros convenientes que están acá. Todo es positivo, porque son puros cuadrados, entonces puedo sacar raíz, esto está permitido, y después puedo interpretar la raíz como módulo. ¿Y qué es esto que está aquí? Esto es justamente z menos i así. Como que lee es como una forma de hecho, ya le dije a la cuando decimos, léela para el otro lado, como es así de sencillo. Ya, el paso de módulo a raíz. El módulo de a más bi es esto, ¿no? Tenemos que tener este dibujito. Aquí está el complejo. Este de aquí es A y este de aquí es B. Donde este es imaginario y este es el eje real. Entonces el módulo es justo, tú ocupas Pitágoras, el módulo entonces de z es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Teniéndose en cuenta, claro, teniéndose en cuenta esto que está acá, ¿no es cierto? Así que ya les voy a contar lo que me pasó con este problema. Pero teniéndose en cuenta, lo que dice es como la parte real al cuadrado más el número que acompaña i. Ojo, a esta raíz no pasa el i. Estamos hablando de la raíz de a cuadrado más b cuadrado, no bi. Esto es en números reales. No se compliquen la vida poniendo i. Así que por eso es la parte imaginaria cuadrado y aquí está, la parte real cuadrado más la parte imaginaria cuadrado. Ese es el paso de módulo a raíz. Es el cálculo del módulo de un número complejo. ¿Cómo lo justifiqué yo? Yo hice esto. Para que no lo intenten, no importa que lo, no lo hagan, de verdad, no se arriesguen. Yo dije, puse todas estas equivalencias en el control, así las puse. De hecho, el ayudante después me las tachó, así como que se enojó. Y yo puse como, bueno, la otra dirección es análoga. Y describí, así como, describí un poco lo que haría. Así como, bueno, si pasa esto, Z, luego A igual B, luego sumo de nuevos convenientes e interpreto, así como que describí más o menos cómo era el paso. Y gracias a que puse eso, me sumaron como 3 décimas de lo que hubiera sido el puntaje. Esto fue en control, no fue en examen, fue en el control 6, había 6 controles. Así que eso, aprendan, no importa que lo escriban súper bien, no lo hagan.
Pero yo ya pasé por eso, así que esto que estoy acá, esto que está acá, no me voy a preocupar de haberlo propuesto. Ahora estoy en posición de hacer eso. Así que no. Ya hagámoslo, ya. Ya hagámoslo. Sí, la parte real de Z es igual a la parte imaginaria de Z. Entonces, aquí estoy pagando mis pecados. Uso forma cartesiana. A igual B. Por lo tanto, ciertamente, menos 2A igual menos 2B. Y sí, querido Dios, esto se me está ocurriendo, pero así de la absoluta nada. Te podrás ver aquí la capacidad de visión. Y aquí nosotros sumamos a ambos lados A cuadrado más B cuadrado menos 2B más 1 tiene que ser igual a A cuadrado menos 2A más 1 más B cuadrado. Así, ups, se me ocurrió, pero así de la absoluta nada. Porque, por supuesto, era evidente, era trivial que había que sumar a ambos lados el factor A cuadrado más B cuadrado más 1. De manera conveniente, ya que estamos. Por lo tanto, aquí interpretamos esto, ¿y qué queda? Es A cuadrado más, ¿qué es esto? B menos 1 al cuadrado es igual a menos 1 al cuadrado más B al cuadrado. Nadie nos impide sacar raíz a ambos lados. Sí, ¿no es cierto? Como esto a uno se le ocurre, pero así obvio. A cuadrado más B menos 1 al cuadrado es igual a la raíz. Sí, no, sí, así como le están diciendo en el chat, a uno le da rabia escribir esto. A menos 1 cuadrado más B cuadrado. ¿Y qué es esto? Oh, y aquí vamos a lucirnos. Decimos, pero, oh, esto, así, notamos, en realidad, notamos que esta cosa que está acá es igual al módulo de este complejo que me acabo de inventar. A más B menos un I es igual al módulo de eso. Y en un impulso de genialidad, por supuesto, notamos que A menos 1 cuadrado más B cuadrado es el módulo de este otro complejo que nos acabamos de inventar. A menos 1 más BI. Por lo que tenemos que esta cosa que está acá, A más B menos un I, tiene el mismo módulo que A menos 1 más BI. ¡Wow! Pero eso es lo mismo que decir que A más BI menos 1 es igual a más BI. Wow, 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 wow. No. A más BI menos I, ahí está, eso sí. No, está bien el enunciado. Es igual a A más BI menos 1. Así que Z, así como, wow, este es el mismo Z con el que yo partí en un principio. Pero qué maravilla. Por lo tanto, Z menos I tiene el mismo módulo que Z menos 1. Y usted pone aquí, feliz
No se le ocurre, pero miren su desarrollo por el otro lado, eso es lo que estamos haciendo. Y eso al parecer se merece las décimas que faltaron. Sí, al inicio fue pura de equivalencia, pero el ayudante no me lo creyó. Así que no crean que se los van a creer a ustedes. No, pero ya digo, aquí sinceramente esto yo creo que fue, no sé, yo creo que es un caso excepcional. Yo creo que si ustedes ponen la equivalencia y la justifican bien, está bien. Pero bueno, riámonos un poco de una anécdota. Sí, ¿no? Ya. Y eso en cuanto a complejos, la verdad. Existen otras cosas, hay otros problemas que podríamos hacer, yo creo que los podemos hacer después. Sí me interesa particularmente hacer unos cuantos problemas de polinomio, un poquito de cosas así. Eso para descansar un poquito del trauma de los complejos. A ver, yo imagino que no, hagamos el link con los complejos y pasemos al tiro a hacer problemas tipo control. En vez de... sí, en vez de hacer como esto así. Ya, hagamos la delicia. Bueno, de algo sirve multiplicar polinomios, ¿no es cierto? O sea, perdón, de algo sirve dividir polinomios. Sabemos que a cubo menos b cubo es a menos b por algo. No tenemos idea qué es ese algo. Por supuesto que no tenemos idea qué es ese algo. Eso significa, entonces, que a menos b es factor de a cubo menos b cubo, ¿cierto? Eso lo tenemos como dato porque todo el mundo se acuerda de esta parte de la fórmula, nadie se acuerda de cuál quiere estar el otro factor que está aquí. Así que bueno, aquí ustedes dicen, hagamos la división. Así que, ok. Queda a cubo menos b cubo, cociente a menos b. Ya. Ejercitemos un poquito los polinomios. ¿Por cuánto multiplico a para llegar a cubo? Bueno, por a cuadrado. Muy bien. Lo tengo que multiplicar por ambos factores en ese caso. Entonces me queda a cuadrado, perdón, a cubo menos a cuadrado b. Hago la resta. Y esta es una particularmente difícil en realidad. Aquí se confunden todas las potencias y quedan un poco las escobas. Esto tiene que dar 0, así que vamos bien. Y esto es menos b cubo. Menos b cubo, lo voy a escribir de esta forma. Más a cuadrado b, que haciendo el doble signo menos b cubo. Estos errores de signos son súper comunes, tengan mucho cuidado. Lo digo también por experiencia. Ok, ahora miro esto que está acá. Y me pregunto por cuánto tengo que multiplicar a para llegar a cuadrado b. Me queda más ab. ¡Wow! Está apareciendo la fórmula que más o menos conocemos. Esto yo lo he visto alguna vez en la vida. Multiplico ab por a y me da entonces, multiplico ab por a y me da el a cuadrado b que quiero que me dé, menos ab cuadrado. Benja, ¿Sí? tengo una duda. En ese caso, ¿tú cómo decidí entre cuál deberías sacar primero? ¿Cuál O sea, de quiénes? o sea, entre comillas, como cuál deberías echarte primero.
O el a cuadrado b o el menos b. Ah, sí, es que este igual está un poquito peludo porque tiene dos incógnitas, eso no te va a pasar normalmente. En este caso estoy suponiendo que el A es como la variable en la que está mi polinomio. Entonces estoy ordenando esto como en potencias decrecientes. Por eso puse este primero antes que el B cubo. Ah, ya, 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 ya. Sí, Ya, bueno, gracias. y esa es la idea. Bueno, chuta, me acaban de subir las notas de algo. Respira profundo y sigue viendo polinomios. Y... ya. Vamos. Se puede. Hago la resta. Se puede, sí. ¿Qué tal va a pasar? No. Ya, no importa. Ya, debo seguir dividiendo. Debo seguir dividiendo polinomios. Hago la resta y me queda a cuadrado b menos a cuadrado b. Eso yo quería que me diera 0. Así que justo me dio 0. Espérate, ¿en serio LOL, el profe como que publicó. No, se equivocó, por supuesto. No hay notas. Como que subió la nota, la publicó, pero todo el mundo parece sin nota, así que la bajo. Ya, bueno, nada que hacer. No perdamos la concentración. Perdón, entiendo que el momento fue un poquito adrenalínico. Tratemos de seguir. Sí. Lo que queda entonces, estamos pensando en orden decreciente de potencias. Aquí nos quedó el a cubo, aquí nos quedó el a cuadrado, y quiero una potencia a. Esto queda con signo más, porque tiene un menos aquí. Entonces es ab cuadrado menos b cubo. El resto me debería dar 0. ¿Por cuánto multiplico a para llegar a ab cuadrado? Bueno, ahí lo tengo. Lo multiplico por b cuadrado, ya lo conocemos. ¿Importa mucho ponerlo 0? No. Yo lo pongo como para asegurarme de que voy bien, no hace falta. Esas son costumbres que uno lleva cuando ya es como tu tercer año enseñando polinomios como ayudante. B cuadrado multiplicado por A, eso es AB cuadrado. Y B cuadrado multiplicado por menos B es menos B cubo. Bien puede que les salga una potencia a la quinta, yo cacho. Si hacen algo así, no, es enteramente posible. Bueno, aquí esto va a dar 0. La costumbre. 0 y b cubo menos b cubo. Qué bacán porque eso es 0, el resto nos tenía que dar 0. Así que aquí tenemos el problema resuelto. Esto significa entonces que a cubo menos b cubo yo lo puedo expresar como a menos b factor de a cuadrado más ab más b cuadrado. Así que factor b. Así que ahí está como, Alicia, este es el factor que necesitas. ¿Cuál es la pregunta que sí da que sí da para control? Bueno, estas son las clásicas, digamos. Sí, revisando un poquito controles anteriores y cosas por el estilo, las clásicas preguntas son así como te doy una... Me encanta que alguien en Zoom se haya nombrado Alicia. Claro, le dan unas cuantas pistas sobre el polinomio y con eso sacan información y lo determinan de cierta forma. Ese es el clásico. Entonces voy a hacer eso, voy a hacer la P3. Sí, voy a hacer la P3 y con eso después hacemos la P4, que es como el típico problema de control. O sea, que ya como la pregunta un poquito más peluda, digamos. Pero el 3 es el clásico, así que conviene verlo. ¿Qué te va a hacer en el ejercicio? El resto. El resto tiene que dar 0 porque
si a cubo menos b cubo es factorizable por a menos b, que sabemos que lo es, el resto de la división debería dar 0. Entonces hago el resto de la división y justo aquí me dio más b cubo, que es este menos b cubo, menos el b cubo de arriba. Entonces el resto me dio 0. Sí, me refería al cero amarillo, el que está arriba. Ah, ok. Ah, pero... ¿este? Ese. Sí, lo que pasa es que yo siempre estoy haciendo eso como, por ejemplo, vayamos al primer paso. Nos fijamos en esto, en por cuándo tengo que multiplicar a para llegar a cubo, y yo dije, es a cuadrado. Entonces lo multiplico y aquí me dio a cubo porque eso es lo que quería. Y después hacemos la resta y la resta nos da 0. Estrictamente no es necesario que escriban esto. Solo es mi forma de asegurar que voy bien, que no me he equivocado. Ya caché. Que se me había perdido un b al cubo. Ya, ok, tranqui, sí. Gracias. De nada. Ok. Paso entonces al clásico problema de polinomio. Aquí voy a subir porque voy a necesitar espacio. Ya, ahí está. Voy a hacer la P3. P de X, saquémosle la información en orden. P de X es un polinomio mónico de grado 3. Lo primero que sabemos es que el amigo es de grado 3. Bueno, entonces lo puedo escribir como, y esto va a ser un poquito redundante en un momento. Si es de grado 3. ¿Podría explicar así rápido qué es mónico, que en la clase no lo entendí? Sí, lo voy a decir al tiro, ax cubo más bx cuadrado más cx más b. Ya. Y después tenemos la información, y aquí voy. Después tengo la información de que p de x es mónico. Y ese es un término bastante sencillo, pero la definición es simple. Significa que el primer coeficiente, en este caso a, es 1. O sea, es del tipo nada por x cubo. La clásica expresión cuadrática, mónica, es más fácil de factorizar que la que no lo es. Entonces lo que eso me dice es que yo puedo escribir p de x como x cubo simplemente, más bx cuadrado, más cx más b. Esto es lo que significa. Sí, como primer término vale 1. Primer coeficiente vale 1. Ahí está. Ahí tengo entonces, tengo el hecho de que es mónico, tengo el hecho de que es grado 3. Me faltan cosas. X menos 2 y X menos 2. Y aquí nos adentramos un poquito más a la materia de polinomios. X menos 2 factor. X menos 2 es factor. Tienen dos opciones. Una que pueden hacer es dividir, ¿no es cierto? Pueden dividir de esta forma. Pueden decir P de X con todas las letras, dividirlo por X menos 2, y eso les va a dar algo, y les va a dar un resto. Aquí les va a dar un resto. Y van a tener que imponer que ese resto valga 0. Y esa va a ser una ecuación que les va a dar, que les va a dar esto. Eso es una opción, pero esto en general, háganlo cuando no hay otra opción. A veces no hay otra opción. Y después les voy a comentar cuando estamos obligados a hacer esto. Pero en general, eviten esto.
Teorema del resto. Voy a enunciarlo al tiro, lo voy a ocupar. Lo voy a ocupar de esta forma. Voy a recordar aquí teorema del resto. El resto, ¿por qué evitar esto? Porque es muy largo, o sea, sobre todo si es que tienen letras en el camino, es bien probable, es harta la propensión a equivocarse. Por eso les digo como, traten de no... Sí, es bien feo. Puede que no haya otra opción, eso lo voy a hacer al tiro. El resto, al dividir P de X por X menos C, es igual a P de C. Ya. Esto es lo mismo que decir, o sea, bueno, solo voy a poner la implicancia, porque no tengo muy claro esto que voy a poner acá. P de X, sí, esto se interpreta de esta forma. P de X divisible, o divisible por X menos C, sí, solo sí. El resto, al dividir por X menos C, que acabo de decir que es P de C, es 0. Estoy reformulando cosas que hay. Reformulando ciertos teoremas, ciertas cosas para ponerlas en forma más o menos conveniente. Divisible por X menos C, para que no se me confundan, es lo mismo que decir que X menos C factor de P de X. Piénsalo de esta forma, si yo puedo expresar, como si es factor, significa que yo puedo expresar P de X como X menos C por algo. ¿Y qué va a pasar cuando yo reemplace en C? Se va a ir a 0, entonces todo es 0. Si quieren lo pueden ver de esa forma. Tengo entendido que no precisamente. Creo que Ruffini te da es otro tema. Sí, P de C es P de X evaluado en C. Entonces, recordemos. X menos 1 factor, la pista de que X menos 1 es factor, que esa es la que me está dando esta pregunta. Ah, mentira, X menos 2. X menos 2, ahí está. X menos 2, sí. La pista que me estaban dando de que X menos 2 es factor, significa, o sea, lo mismo que decir que el polinomio es divisible por X menos 2. Entonces, eso significa que P de 2 vale 0. Esto es importante. Porque no quieren dividir por X menos 2 y imponer que el resto sea 0. Eso es lo que les estoy diciendo que eviten hacer. Porque tienen un camino mucho más fácil. Es decir, bueno, ¿quién es P de 2? P de 2 es igual a, y aquí recordemos la forma que teníamos del polinomio. La forma que teníamos era que, la forma que teníamos era x cubo más bx cuadrado más cx más b. X cubo más bx cuadrado más cx más b. Lo voy a copiar igual para no tener que estar volviendo para arriba todo el rato. X cubo más bx cuadrado más cx más b. En
cuando yo reemplace x por 2, eso me tiene que dar 0. Esa va a ser mi notación. Solo para poder escribir esto y no tener que volver a subir para verlo de nuevo. Cuando yo reemplace x por 2, eso me va a dar 8. Más 4b, más 2c, más b. Eso tiene que ser 0. Y ahí tenemos una ecuación. Ahí tenemos una ecuación de unas cuantas más que vamos a desarrollar pronto. Repito el proceso. X más 1 es factor. Me faltó C. Ah, gracias. Gracias. Ahí está. X más 1 factor. Bueno, eso es lo mismo que decir que cuando yo reemplace, cuando yo reemplace la cosa por la que tiene que ser factor, piensen esto. Piensen X más 1 por algo. Si es que tienen esta imagen mental, va a ser bastante claro que entonces P de menos 1 tiene que valer 0. Así que reemplacemos por menos 1. Bueno, P de menos 1 vale entonces menos 1 cubos, menos 1, más B, menos C, más D. Y eso estamos imponiendo que valga 0. Ahí tienen la ecuación 2. También impusimos que esto valga 0. Si quieren dividan, hagan la división, el resto, los restos de las divisiones por los polinomios correspondientes les va a dar esto. Entonces van a obtener las mismas ecuaciones que obtienen de esta forma. Ok. ¿Qué otra cosa? Al dividir por x menos 1, o sea, p de x dividido x menos 1, obtiene qué resto. Obtiene resto 2. Y aquí decimos, me falló completamente me falló bastante el teorema, ya no voy a poder, ya no tengo de cierta forma mi trucazo, digamos. ¿Qué significa esto? ¿Quién es P de 1? Sigan su intuición solamente, sigan su intuición. ¿Cuánto debería...? ¿2? Sí, ¿no? 2. Sí, ¿no? Como que debería, se nos ocurre, como que es lo único que podría, como que nuestra mente nos dice, como que va por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, si obtiene resto 2, significa que yo lo puedo expresar como x menos 1 por algo más 2. Oh, pero qué genial, porque si no significa que cuando yo reemplace 1, se va a ir todo esto. Y va a dar 2. Eso es lo que significa, por si acaso. Así se demuestra el teorema del resto. Ustedes dicen, bueno, es igual a esto más el resto, entonces el resto es igual a cuando yo evalué. O sea, bueno, después voy a decir en qué sentido estoy simplificando un poco las cosas. Pero hasta acá, espero que se vaya entendiendo para dónde vamos. Bueno, evaluemos P de 1. P de 1 es igual a, déjame volver por el polinomio. X cubo más x cuadrado, ya, reemplazando 1. Reemplazando 1 me va a quedar 1 más b más c más d igual 0. O sea, 1 más b más c más d igual 0. Gabriel pregunta por qué era malo poner r de x.
A ver, ¿dónde? No debería ser igual 2. Ah, sí, gracias. Debería ser igual 2. Están en lo correcto. Igual 2. Pero, ¿por qué era malo poner R de X? Lo que pasa, o sea, lo que sí es bueno que tengan en cuenta es que esto que está acá es un polinomio. O sea, resulta ser que estamos dividiendo por algo lineal. Cuando ustedes dividen por algo que es de grado, no sé, 1, su resto va a ser de grado 0. Es un polinomio. O sea, su grado va a ser menor siempre. Entonces, ahora se ve súper simple porque ahora nos están quedando constantes. Después, si quieren, después podemos hacer un problema donde las cosas no queden constantes, donde no podamos aplicar estos teoremas y estas cosas que estoy haciendo para simplificarnos la vida. Donde quieres dividir por una cosa cuadrática. Sí, después lo voy a decir, pero quería ver el caso sencillito primero. Creo que algo así salga en el examen, algo como esto. Es enteramente posible. Yo creo que no creo que sea lo suficiente para tener un 7, pero es enteramente posible que algo de este estilo o una variación de esto salga. O sea, tampoco hay tantos teoremas en polinomios como para tomarse. Puede ser que sea algo de este estilo, pero un poquito más elaborado. Recapitulo, antes de volver como sobre las ecuaciones y las cosas que tenemos. Esto es lo que significa entonces que B más C más D es igual a 1. Primero las pistas sencillas. P de X era... P de X era un polinomio de grado 3. Todo lo que eso me dice es que yo lo puedo escribir de esta forma. Genial, eso por lo menos me dice cuántas incógnitas tengo. Después me dice que es mónico, así que en realidad no tengo 4 incógnitas, tengo 3. Ya, todo bien hasta ahí. Entonces el polinomio tiene esta forma y con esta forma voy a trabajar por el resto del ejercicio. Después me dicen que x menos 2 es factor. Una forma que vamos a estar obligados a hacer pronto, una forma de interpretar esto es dividir p de x por x menos 2. El cociente en realidad no importa mucho. Lo que nos importa es el hecho de que el resto que vamos a obtener es 0. Ojo, en este caso, donde dividimos donde nuestro divisor es un polinomio lineal, o sea, de grado 1, nuestro resto va a ser una constante. O sea, r de x es constante. Que nosotros pedimos, de hecho, que sea el polinomio que es constantemente 0. Entonces, esa es una posibilidad, ¿cierto? Como tomar este r de x. Perdón, me distraje un poquito. Hacer la división, lo siento. Ver el resto y guardarlo 0. Una forma un poco más sencilla. Una forma un poco más sencillita es utilizar esto. Sí. Es utilizar que el resto cuando yo lo divida por un x menos c es lo mismo que el polinomio cuando yo reemplace c. Por lo tanto, el hecho de ser divisible significa que es por definición que el resto cuando yo haga la división es 0. Entonces, el resto cuando yo haga la división, que sabemos que es p de c por el teorema del resto, es igual a 0. Por lo tanto, esto suena como una ruta media complicada, pero en el fondo lo que estoy haciendo esto es una condición más simple. Una condición más simple.
Así que de aquí en adelante, para todos los otros problemas, lo que estamos haciendo es decir, con que x menos 2 es factor. Bueno, eso significa que cuando yo reemplace 2 me tiene que dar 0. Entonces, hago p de 2, reemplazo x menos, o sea, reemplazo p de 2, y aquí obtengo una ecuación que es una pista con la cual voy a armar un sistema de ecuaciones eventualmente, para sacar b seguido. Después, el hecho de que x más 1 es factor, misma cosa, mismo proceso, hago p de menos 1, reemplazo, impongo que sea 0. Y así obtengo una segunda ecuación. Del hecho de que obtiene el resto 2, aplico un razonamiento súper parecido. Aplico un razonamiento parecido, que es decir, bueno, si obtiene el resto 2, significa que es x menos 1 por algo más 2. Así que yo cuando reemplace 1, la cosa me tiene que dar 2. Así que ahí hago la ecuación, y eso es lo que me da, la tercera ecuación. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto. 8 más 4b más 2c más d igual 0. Voy a resumir aquí. 8 más 4b más 2c más d igual 0. Esa era la primera ecuación. La otra, bueno, la última es b más c más d igual a 1. Y la otra es menos 1 más b menos c más d. Menos 1 más, o sea, bueno, b menos c más d es igual a 1. Pasé del 1 sumando. Menos b más c más d de 4, 1, sí. Yo quiero asegurarme de estar bien, porque si no, esto va a salir feo. Bueno, y esto es un sistema. Rápidamente voy a resolverlo. Podemos pensar en varias formas de intentar hacer esta cosa que está acá. Se puede poner muy feo, pero un camino sencillo es notar que los coeficientes de estas dos se parecen caleta. Así que, como se parecen mucho, vamos a sumar, o sea, vamos a restar. Voy a tomar la ecuación 3 y restarle la ecuación 2. Y así me queda p menos b, eso es 0. C menos c, eso es 2c. Más d igual 0. Así que c vale 0. Ya. Ahí tengo algo. Entonces, modifico un poco las ecuaciones. Me tomo de la ecuación 1, que me dice entonces que 8 más 4b más d, el c se fue. Y la ecuación, bueno, la 2 y la 3 son lo mismo. Sí, estoy ignorando la diferencia con c, así que pongo la 2. b más d igual 1. Ahora puedo restar, digamos. Hago 1 menos 2. Y eso obtiene entonces 8 menos más 3b igual menos 1. Se ve no muy sencilla, pero eso, bueno, lo que dice es que 3b es igual a menos 9, así que b vale menos 3. Así que tengo d. D es igual a 4, paso el menos 3 sumando, así que d es igual a 4. Y ahí tengo el polinomio. P de x es igual a x cubo, era mónico, más bx cuadrado, así que es menos 3x cuadrado. Se fue la c, más 4. Igual 0. Y ahí lo tenemos. Piensen que o sea, esto puede parecer como que les esté haciendo una publicidad un poquito engañosa, de que quizá el problema que les van a hacer es un poquito
poquito más elaborado, pero a partir de esto, si que ustedes entendieron este desarrollo, si lo fueron siguiendo paso a paso, vean los controles, vean los, si van a la mechona y ven como los controles 7. Y yo nunca di un control 7. Sí, yo creo que la voy a subir. ¿La grabación, dices? Yo creo que la voy a subir hoy. Los controles, claro, si ustedes ven los controles 7, que yo nunca los vi, pero hay algunos años que se daban, ahí van a poder, van a ver un poco algunos problemas, la mayoría de los cuales son súper parecidos. Van a ver, sorpréndanse con la cantidad de problemas que se basan en un principio bien sencillo. Son un poquito más elaborados, pero si que ustedes entienden esto, lo pueden enfrentar sin mucho problema. Tenemos dos opciones de aquí a las 6. De hecho, creo que alcanzamos a hacer las dos, ¿sí? Pero en el orden que ustedes quieran. Podemos hacer un poquito más, podemos elevarle un poquito más la dificultad a esto. O podemos hacer el otro que era más... en realidad los dos son de camino a control. Esta P4. Yo creo que... A ver... Sí, yo creo que hagamos la P4. Es buena para darle un tiempo, para dar un tiempo para que lo piensen. Con una muy buena idea les puede salir tiro. Ah, la no lo hicieron en clase. Bueno, la 2 sigue siendo un desafío, salvo que también la hayan hecho en clase. Sí, esto estaba en un, o sea, estaba en un control hace un tiempo, pero bueno, demos el tiempo y demos el tiempo, hagan la que no hayan hecho. P4. Que es probar que las soluciones de... Un poquito. Probar que las soluciones de esto que está acá, de x cuadrado más x más 1, más 1 igual 0, son raíces de la unidad. Y luego considero estos polinomios, demuestre que cuadrado más x más 1, y aquí tienes q cuadrado más x más 1, y p, ahí está, p de x igual, al tiro lo digo, las raíces cúbicas de la unidad, eso es una materia de números complejos. Significa números que al cubo te dan 1. Cuidado, piensa que los números complejos también están involucrados acá. No es solo 1. Ok. P de x igual x a la 3n1 más x a la 3n2, ya. X a la 3n1 más x a la 3n2 más 1 más x a la 3n3 más 2. Pruebe que P es divisible por Q. P es divisible por Q. Q. Vamos a hacer las dos. Si ustedes ya hicieron alguna de ellas, hagan la otra. Voy a hacer brevemente ambas. Demos hasta, yo creo que 5,40 al menos para comenzar y
y ver si es que necesitan más tiempo. Esta salió en un examen, así que ahí tienen una... Todas estas cosas que he hecho hasta el momento han salido en controles. Vemos hasta 17. Va. Por ahí me preguntaron si el examen va a venir de muerte. ¡Uy, que va a venir de muerte! No, no creo, la verdad. Normalmente los exámenes lo hacen un poquito más. Un poquito más. Sí, los exámenes los hacen un poco más abordables, digamos. Por eso digo, si hacen las preguntas típicas de los exámenes, tienen la mitad del camino. Incluso más diría. Pero bueno. Y por eso estoy haciendo puras cosas de examen. Aquí voy a pausar la grabación así como para... Bueno, aquí solucioné con cuadrática. Ahí la gente que va a ver el video va a tener que pausarlo y asegurarse de que lo que estoy diciendo está bien. Entonces tengo dos soluciones, ¿no? X1 es igual a esto, menos 1 medio, más y la raíz de 3 medios. Y X2, que es con un signo menos. Gracias. Que es menos 1 medio, menos y raíz de 3 medios. Podría elevar esto al cubo y ver que me dé 1, pero no hacer eso. O sea, eso estamos en un examen. No nos van a descontar puntaje por hacerlo, pero vamos a perder el tiempo. O sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Así que ya, expresemos bien las cosas con forma polar. X1, la pregunta es coseno de quién y seno de quién, ¿no? Tenemos que pensar en forma polar. Pueden sacar así como coseno más y seno o algo por el estilo. Bueno, menos un medio, como que menos un medio es coseno de algo, o sea, menos un medio es coseno de, y aquí uno piensa, un medio, es el coseno de aquí tú pensáis, es 60, eso es pi tercios. Y también sabemos que el coseno de pi menos alfa es igual a menos el coseno de alfa. O sea, con los signos menos, sabiendo que si yo puedo dar vuelta a esto haciendo pi menos algo, es pi menos pi tercios. Te puedes hacer el círculo unitario, te va a dar la misma solución. Coseno de pi menos pi tercios, esos 2 pi tercios. Más, y debería ser pi por seno de 2 pi tercios. O sea, estamos en la 1, estamos en la 1. Pi tercios. Estoy sacando la forma polar, eso es lo que estoy tratando de hacer. Claro, estoy sacando esa forma polar. Entonces, debería ser coseno de algo más i por seno de lo mismo, si quieren ocupan así como los arcos tangentes y cosas por el estilo, utilizando en el fondo un montón de trigonometría, van a llegar en el fondo a que ya, esto es coseno. O sea, efectivamente el seno de 2 pi tercios, ¿qué es eso? Eso es el seno de 2 pi tercios es lo mismo, esta vez el seno de algo es lo mismo que el seno de pi menos algo. Entonces, si yo hago, es lo mismo que el seno de pi tercios, que es igual a raíz de 3 medios, efectivamente.
Así que ahí, usando nuestras cosas de trigonometría, esto efectivamente se cumple. Y obtengo entonces que el x1 es coseno de 2 pi tercios más y seno de 2 pi tercios. Sin módulo. Cosa que tiene sentido, porque ahí, sí. O sea, sin módulo, cosa que tiene sentido porque su bla, bla, bla. Porque si lo quiero elevar al cubo y quiero que tenga módulo 1, entonces el hecho de que los R se multiplican cuando tú multiplicas, te obliga a que el número tiene que vivir en el círculo unitario. Entonces esto directamente es e a la i por 2 pi tercios. Oh, qué curioso. ¿Cuánto es x1 al cubo? Porque eso debería valer 1, ¿no? Debería valer 1. Entonces eso es e a la i por 2 pi tercios al cubo. De Moivre. Como que es en el fondo otra propiedad de las potencias que puedes llegar a usar, e a la i 2pi. Y eso es 1. Genial. X1 entonces es raíz de la unidad. O sea, es raíz cúbica de la unidad. De la unidad. X2 análogo. Benja, ¿Sí? tengo una duda con el tema de la fórmula polar. ¿Es entre el coseno y el seno siempre es un más? Sí, siempre tiene que ser coseno de algo más y seno de algo. Si es que tienes un menos, ese menos lo puedes entrar al... eso es lo que va a pasar en el fondo cuando hagas esto. El menos lo vas a entrar al seno. Ya. Eso. Muchas gracias. Sí o sí, los ángulos que están adentro tienen que ser iguales. ¿Los qué, perdón? Los... Ah, Los sí. ángulos que están adentro. Sí, tienen que ser el mismo. Tengo que encontrar un... Porque así, solo así voy a pasar, y yo creo que eso responde a la pregunta de Le. Solo así voy a pasar a una forma polar. Solo así esto va a ser un algo por e elevado a la i teta. Para algún teta. Y si el ejemplo, el ángulo que está dentro del seno es negativo, el del coseno igual tiene que ser negativo o eso da lo mismo. Eso es lo que te va a pasar en el caso del X2. Si este es negativo, entonces tú tienes que decir, no afecta la verdad. Si es que yo le pongo el menos al coseno, yo lo puedo poner. Eso no afecta al valor de su coseno. Porque el coseno es par. Ah, acá, gracias. Por eso no afecta, y así puedes arreglar el tema de... Oye, Benja, Ajá, que yo había elevado el resultado de la cuadrática ¿ya? y me dio, o sea, no me dio porque lo puse en un programa, 13 cuartos más 9 y cuarto. Y no sé por qué no da uno. Chuta, o sea, si queréis podemos verlo después, pero a ver, está en un programa. O sea, ¿qué puede haber sido? 13 cuartos y cuartos. Tu programa ya me imagino que entendía los valores complejos. Sí, se lo puse, Eh, no, lo puse en Wolfram. Juguemos con Python. Tenemos tiempo. ¿Cómo se hacía esto? Recordando hace como 800.000 semestres. Creo que era así. Menos un medio, eso es cierto, coma la raíz, que creo que lo puedo hacer de esta forma. No, pero es que aquí me va a tirar problemas por el
Sí, no es cierto. Z. Sí, es que Dios aquí me va a dar cosas como raras, pero bueno, si yo hago Z al cubo, como que da 1, ¿no? Como que da 1 porque es que tiene problemas por los números decimales, pero es 0,99 ya, eso es 1, más un número, y ese e a la menos 16 es porque es por 10 a la menos 16, entonces le dio casi 0. Entonces, como que da. Ahora, tu caso particular, si quieres me puedes mandar un correo, lo podemos ver, pero sí, como que eso como para por lo menos comprobar que no estamos puro leseando acá. Pero sí, dime si quieres, si quieres puedes verificar o mandarme un correo y lo podemos ver un poquito caso aislado. Pero puede ser que los programas a veces se confundan con esto, ¿no? Pero personalmente no sé mucho del tema. Bueno, eso. Gracias. De nada. X2 es análogo, lo mismo de pasarlo a forma polar de alguna forma, elevar a la 3, usar fórmula de Moivre, y te va a dar algo de este estilo. Entonces vas a utilizar el hecho de que es 1, por lo tanto son raíces cúbicas de la unidad. Nunca en mi vida había usado la librería de los complejos de Python. Son raíces cúbicas de la unidad. ¿Qué venía después? Ah, ya, la otra forma. Bueno, quiero probar veámoslo como una implicancia, misma cosa. Me tomo de una cosa que soluciona esta ecuación, no la conozco, y quiero probar que es raíz cúbica de la unidad. Y cáchense esta. Sea x0, solución, x0. Solución de x cuadrado más x más 1 igual 0. Esto nos evita calcularlos explícitamente. Luego, cuando yo lo reemplace, la ecuación se cumple. Bueno, nadie me impide, esta cuestión se ve sospechosa, nadie me impide multiplicar por x0 menos 1 a ambos lados. Y si la ecuación ya se cumple, yo multiplico por un número a ambos lados, se va a seguir cumpliendo. Por lo tanto, x0 menos 1, factor de x0 cuadrado más x0 más 1 es igual a 0. Y aquí Alicia recuerda algo. Aquí Alicia dice, oye, esto ya lo conozco. Esto es x0 cubo menos 1. Bueno, menos 1 cubo si quieres. Igual 0. O sea, respeta esta ecuación. Por lo tanto, cuando yo este número lo eleve al cubo, me va a dar 1. Así que x0 es raíz cúbica de la unidad. Ya. Entretenido problema. Hagamos el 2. Bueno, quiero probar que P es divisible por Q. Ok. P divisible por Q. Ok, lo que eso significa, según como que me basta probar
por la caracterización que yo dije. Y esto úsenlo, de verdad les va a servir. Basta probar. Es importante, si quieren, que las raíces de Q son raíces de P. Bueno, sea x0 raíz de Q. Probaré que es raíz de P. Luego, Q de x0 igual 0. Oh, pero qué genial. Porque Q es justo sospechosamente parecido a lo que está arriba, entonces tiene sentido. Q satisface la ecuación x cuadrado más x más 1 igual 0. O sea, x0 cuadrado más x0 más 1 igual 0. Por 1. X0 es raíz de la unidad. Genial. Ahí tengo un datito genial. Entonces veamos qué es lo que pasa cuando, o sea, quiero probar que es raíz de Q, ¿no es cierto? Entonces me basta tomarlo, o sea, claro, no, mentira. Estoy asumiendo que es raíz de Q, quiero probar que es raíz de P. Entonces, reemplazo x0 en P. Bueno, ¿eso qué es? Eso es, voy a tener que reemplazar x0 en todo esto. x0 elevado a la 3n1 más, sí, raíz cúbica. Con la unidad me refiero que al cubo da 1. Al cubo da 1. Y vamos a usar eso en un momentito. x0, porque estos tres no están purolizando acá. x0 a la 3 n2 más 1 más x0 a la 3 n3 más 2. Reemplacé x0 en p. Quiero probar que esto vale 0. Ese es mi objetivo. Quiero ver que esto vale 0. Porque es raíz de Q, ahí extrajimos información del hecho de que es raíz de Q, ahora queremos ver que es raíz de P. Y cuando yo lo reemplace en P, me tiene que dar 0. Ya. Bueno, bacán. ¿Y quién es x0 a la 3n1? Bueno, eso es x0 cubo. Ya sabemos cuánto vale eso. A la n1. Más x0, misma cosa. Cubo a la n2 porque aquí estamos, esto es exponencial, propiedad de las potencias, x0. Más, se viene, x0 cubo, x0 cubo elevado a la n3 por x0 cuadrado. Eso es lo que me están diciendo las propiedades de las potencias hasta ahora. Genial, sacamos que es raíz de la unidad, así que ya sabemos cuánto es mucho de esto. Esto de aquí es 1. Porque es raíz cúbica de la unidad, entonces cuando yo lo eleve a 3, tiene que dar 1. Entonces cuando yo eleve 1 elevado a un natural, se va a dar 1 más 1 por x0 más 1 por x0 cuadrado. ¿Cuánto vale esto? 0. ¿0 por qué? Porque x0 raíz de q. Cuidado, no es por i. Porque aquí, ahí solo sabemos que es raíz de la unidad. Porque x0 es raíz de q. Porque esto que está aquí lo puedes escribir como q de x0.
Y eso sabes que vale 0. Ya. ¿Cómo llego a la última fila? ¿Tu pregunta es desde acá hasta acá? ¿O es la anterior? Ya. X0 habíamos sacado que es raíz de la unidad, ¿cierto? Entonces, cuando yo lo eleve al cubo, da 1. Esa es la definición de ser raíz de la unidad. Eso es lo que habíamos comprobado antes. Si yo lo elevo al cubo y me da 1. Entonces expresé todas esas propiedades de las potencias en función de los cubos porque me convenía, porque podía usar el hecho de que es raíz de la unidad. Y cuando yo tome 1 y lo eleve a la n1, esto es un natural. Todos estos son naturales. Entonces, 1 elevado a la cualquier natural, eso es 1. Lo mismo para el n2, eso se te convierte en 1 por x0. Así que se te reduce entonces a x0 solamente. Y lo mismo acá. Esta cuestión que está acá se reduce a 1. Esto que está acá ese coeficiente se reduce a 1, entonces te queda el x0 cuadrado. Es una cascada de cosas. Es una serie de reducciones que provienen del hecho de que el tipo es raíz de la unidad. Disculpa, ¿Sí? es que todavía no entiendo por qué el Q de X0 es 0. ¿Lo impusimos como para el problema o lo sacaste de alguna propiedad? No. Sea x0 raíz de q. Esa era nuestra hipótesis. ¿Y por qué pusimos eso? Porque nos bastaba probar, y esto es una propiedad importante, queríamos probar que P es divisible por Q, pero eso lo caracterizamos diciendo que las raíces de Q son raíces de P. Entonces teníamos la hipótesis, como que partimos con el sea x0 raíz de Q, probaremos que es raíz de P. Entonces teníamos ese dato de que es raíz de Q, por lo tanto cuando yo lo reemplace en Q, va a dar 0. Ah, ya. ¿Sí? Comprendo. Ok. Gracias. Cuidado, Ignacio, no con solo una raíz en común. Aquí estamos probando que todo x0, solo que lo hicimos para uno, pero el argumento aplica para todos los que sean raíces de q. Todo x0 raíz de q debe ser raíz de p. Ese es el argumento que estamos dando. Ese es el poder de la implicancia. Todo el que cumple que es raíz de q debe cumplir que es raíz de p. No sé si eso son lo mismo. Cuidado, no son lo mismo. Q puede tener raíces que no tenga, perdón. Toda raíz de Q es raíz de P, pero P puede tener raíces que Q no. De hecho, miremoslo. Si yo reemplazo X por 0, esta cuestión se cumple. O sea, así que P tiene de partida la raíz 0, que Q no tiene. Y yo me imagino que hay otras. Así que ahí no necesariamente toda raíz de P es raíz de Q, pero probamos que toda raíz de Q es raíz de P. Toda raíz del divisor debe ser raíz del polinomio grande. Voy a parar la grabación acá por ahora.